Esto es Hablemos al Grano con Felipe Galindo. ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarlos en esta mesa de los miércoles, la mesa de Hablemos al Grano, y por supuesto me da siempre mucho gusto darle la bienvenida a dos grandes periodistas, analistas que pues están puestos para ayudarnos a entender lo que está sucediendo en esta semana, digamos, de información y de desinformaciones muy características de este gobierno. Doy la bienvenida a Luis Martínez Alcántara. Luis, ¿cómo estás? Bien, se fue por un momento el sonido, me da mucho gusto saludarlos. Son de los inconvenientes de estar aquí, dijera Felipe, estar transmitiendo en la frescura de transmitir en vivo. Exactamente. Pues yo, Y desde Cuernavaca, ¿verdad? Desde Cuernavaca. Hoy ya no nos así, quiso presumir de fondo el ambiente pues, de la eterna primavera, como siempre nos anda presumiendo, árboles y demás, estos ambientes frescos que extrañamos los capitalinos. ¿Cómo estás? Aprovecho para saludar a Antonio Pérez Stuart. ¿Cómo estás también? Muy bien, Felipe, buenas tardes a Luis. Sí, nosotros aquí padeciendo, ¿verdad? Las inclemencias del tiempo, las fuertes lluvias, las tormentas, Las granizadas. los minicismos que hay en la ciudad y todo eso, ¿no? Y en cambio, bueno, hay quien disfruta, no tiene. Hay quien puede Lo estar que es tener recursos, Ah. lo que es ser neoliberal, ¿verdad? Conservador. Ahí. Oiga, pues me da mucho gusto saludarlos. En principio, creo que hoy la agenda nos obliga también a hacer una especie de paro total, digamos, para ver cómo está México, cómo desde sus perspectivas, desde sus visiones, desde los indicadores que consideren ustedes, podemos hacer un cómo está México y cómo tendría que estar o hacia dónde tendríamos que ir. Paralelo a lo que está sucediendo con esta pandemia que evidentemente viene a cambiar de alguna forma las reglas del juego, pero cómo comenzar a entender realmente cómo estamos, fuera de divisiones entre conservadores y liberales o neoliberales más bien, sino para poner realmente pues ahora sí que en blanco y negro cómo está México hoy y qué es lo que sí realmente vale la pena tomar en cuenta. Comenzamos, Luis. Gracias, Felipe. Yo en lo personal creo que en esta ocasión podremos plantear cómo se están definiendo dos Méxicos. O sea, por una parte, cómo el presidente el viernes pasado ya por fin se declaró. En lo que retomamos la comunicación, José Antonio, ahora sí que tú cómo ves esta circunstancia, cómo ves a México hoy, cómo estamos, en dónde estamos parados hoy. Bueno, a ver, yo algunos datos, elementos que nos permiten. En primer término, es un país ahora dividido, no solamente profundamente dividido, sino confrontado. Es decir, porque las desigualdades se viven en todos los países del mundo y este no es un signo negativo. Desde hace unas décadas, no sé si usted se ha querido presentar a la igualdad como si fuera esta natural. Y yo diría que no. Lo natural es la desigualdad, fíjate. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Sí, somos todos iguales en cuanto a que somos seres humanos, pero aún dentro de las propias familias, ¿no es cierto? Ninguno es igual. Es decir, hay desigualdades sociales, desigualdades económicas, desigualdades de muchos tipos. Pero al problema natural de la desigualdad que existe, ¿no? Entre, por ejemplo, desde la primaria hasta la universidad o la maestría, a ese tipo de desigualdad me refiero, que es natural en la existencia humana, porque no era una sociedad desigual, no solamente sino que ¿quién realizaría las distintas bueno, ahora hay una confrontación social que está siendo alentada por el gobierno, directamente desde el discurso diario que tiene
López Obrador para enfrentar, para poner en lucha en unos a otros. Uno. Dos, eso es una sociedad con más pobres porque el sexenio anterior había logrado disminuir el número de mexicanos en extrema pobreza. En México, donde más de 12 millones y medio de mexicanos lo han perdido en los primeros meses de este México con más es un México, pues, que si incluso vemos el último indicador oficial que presentó del índice de bienestar la OCDE, México, de 40 países, México está en el lugar número 39 en bienestar, el que tanto presume y que dice buscar López Obrador. Es decir, si vemos pues todos los indicadores, estamos viviendo en una recesión, de tal manera que el PIB va para abajo. Es decir, en todos los indicadores estamos peor. Es una desgracia, pero pareciera como una maldición haber votado contra el PRI, ¿no? Es decir, por decirlo de esa naturaleza, ¿no? Es decir, ahora los mexicanos nos estamos dando cuenta y comentamos entre nosotros, en familia, amigos, en las redes sociales, oye, pues realmente Peña Nieto no la estaba haciendo tan mal, ¿verdad? O sea, no estábamos tan mal, ¿no? Tuvo muchos problemas de otra naturaleza, pero los datos objetivos como que le son favorables, le están resultando favorables, ¿no? Y entonces, yo creo que la situación, Felipe, es que el país está peor. No sé cuál sea tu punto de vista, pero objetivamente, ¿no? Si vemos los datos de violencia, de desempleo, de crecimiento económico, todo eso son negativos. La lógica natural o quizá la más recurrente, José Antonio, sería echarle la culpa al gobierno. ¿El gobierno realmente puede absorber toda esa culpa? Digo, sí es que buscáramos culpables, pero sí buscar responsables de qué es lo que nos ha llevado a esta pérdida de competitividad, esta pérdida de empleo, esta incapacidad del gobierno, del sistema de salud para enfrentar una pandemia, no sé, la división que hay, la arreciada, digamos, de los mismos mexicanos, que hay mucho más encono, mucho más odio, digamos. ¿La factura se la pasamos directamente al gobierno o a quién hay que ponérsela? ¿O a quién, a nombre de quién sale la factura? Mira, mi Felipe, muy bien, me gusta mucho el término que has utilizado tú. Yo te diría lo siguiente, si estuviéramos, hay dos tipos de sociedades. Una, la sociedad con una economía centralmente planificada, donde el gobierno, y el gobierno a nombre del Estado es el que dirige la economía, es el que invierte, es el dueño de todos los medios de producción, etcétera. Y luego las economías libres, digamos, con economías sociales de mercado, o sea, economías o capitalistas. Cuando tú vives en un país con una economía socialista, el responsable absoluto de todo lo que pasa es el gobierno. Cuando tú vives en una economía capitalista o economía de mercado, aquí la responsabilidad se diversifica, porque entonces los agentes económicos son los particulares, tú y yo, es la libre competencia, la libre participación, que se llama la libre concurrencia, es decir, cuando uno pone su propio negocio, invierte, arriesga, ¿no? Pierdes, ganas, en fin. Y lo vemos en cualquier calle, en cualquier cuadra, ¿no es cierto? Donde hay una tortillería, una tienda de abarrotes, es decir, donde todo el mundo participa. El problema está en que no estamos en México en una sociedad toda centralmente planificada, ¿no? O sea, no estamos en Cuba, digamos. Y en este tipo de sociedad que tenemos, el problema está en que el gobierno es el que es el encargado de alentar, de curar el desarrollo. Y en este caso, el gobierno no ha dado los alicientes necesarios para que haya mayor crecimiento económico, para que haya mayor, para que se eleve la seguridad pública. Por el contrario,
con sus políticas, con sus decisiones, con su verborreica forma de gobernar, Andrés Manuel lo que ha provocado es un ambiente de inestabilidad social, económica y política. Prueba de ello es que muchas de las determinaciones que ha tomado en el sector energético ha significado que en lugar de que vengan los empresarios del extranjero a invertir a México, huyan, Se vayan. los están corriendo, ¿no? Claro. La última decisión que acaba de tomar, es decir, está gastándose el dinero de los mexicanos a grado tal de que ya se quedó sin recursos, no ha podido pagar todas las deudas que tiene con Pemex, y muchas de estas empresas afectadas precisamente por esa mala decisión política de López, de gastar solamente en sus Programas proyectos sociales. faraónicos, ¿sí? Ujú. ¿Qué es lo que pasa? Está provocando la quiebra de empresas y ahora mismo el desempleo de otros 8,000 mexicanos más. O sea, que aquí él es el que no ha coadyuvado a que haya crecimiento económico y fracasó su política de seguridad, fracasó su política de salud pública. Es decir, él es el responsable. ¿Qué habrá pasado o qué estará pasando, Luis? Es porque claro que queda sin duda alguna que ha sido un gran opositor que seguramente desde la oposición, hoy lo extrañamos porque extrañamos una voz cantante, beligerante, que le diga sus cosas al gobierno, y creo que hemos perdido una gran voz desde la oposición frente a un gobierno que le está quedando chico. Lo estamos criticando de más, no le estamos dando el tiempo suficiente. ¿Cómo ponerlo en esta balanza de perspectiva sin vernos ni liberales ni conservadores, sino buscando este punto medio necesario para darle, creo que, seriedad que le ha faltado también en este debate y en esta libre discusión de ideas al presidente de la República, Luis? Fíjate que, bueno, yo me baso en dos dichos populares. Dicen, no es lo mismo llegar a beber a ser el cantinero, ¿no? O no es lo mismo estar viendo los toros desde las gradas Desde a arriba. estar en el ruedo, porque eso es muy diferente. O sea, en realidad, yo aprecio, veo que López Obrador, que como opositor fue muy bueno, al menos criticaba y siempre tenía buenos puntos interesantes donde fortalecía su crítica. Hoy por hoy, ya como gobernante, cuando ya tiene toda la mesa puesta para poder hacer el bien que tanto pregonaba en sus discursos, no está teniendo un gobierno eficiente. Lo hemos analizado desde las políticas públicas y lo que veíamos, al menos yo en el libro de 13 retos para que las políticas públicas eleven la calidad de vida, el primero de ellos, que es el defender la vida en todo momento y circunstancia, desde ahí está fallando como presidente. Y es lo que nosotros hemos estado cuestionando a lo largo de estas semanas, porque en ese esquema no ha tenido la sensibilidad de ver las experiencias exitosas a nivel internacional y poderlas aplicar aquí en México, y también las cosas que se le han dicho tampoco las ha aceptado. Por eso está teniendo tantos errores. En realidad, yo creo que el principal problema es que él está demasiado ideologizado, está demasiado con ese anhelo que tiene ese grupo de periodistas viejos que quieren llegar a través de la Cuarta Transformación a un país, a una dictadura comunista, porque eso es lo que estamos viviendo. Y por eso mismo López Obrador está teniendo tantos errores, porque ya está en su realidad. Las personas que están cercanas a él le venden una realidad que no existe, y él tampoco está teniendo la sensibilidad de poder darse cuenta de lo que realmente está bien o está mal. Él sigue en su línea de que está tan bien, que por eso dice, o estás conmigo o estás contra mí. Esto evidentemente contribuye a que paralice de alguna forma, como bien comenta José Antonio, el que frene, porque no es un facilitador, digamos, por ejemplo, del Estado de Derecho o de cuestiones de propiciar inversiones o de garantizar inversiones pues no solamente de empresas extranjeras, sino del propio capital mexicano.
¿cómo empezar a organizarnos, si es que esto es posible, para ver hacia el futuro? Porque finalmente esta administración que pareciera no entender de qué se trata el gobierno, que no solamente se trata de ir repartiendo tarjetas o dinero, bueno, esa es solamente una parte y un estilo, pero ¿cómo hacerle también desde el otro lado, desde los que estamos en esta, pues ahora sí que nos toca pagar impuestos y abrir nuevos negocios y pedir trabajo, o organizarnos como ciudadanía para, no sé si hacernos como que lo hacemos así, para no respirar y seguir nadando hasta llegar al 2024, o cómo empezarle Sí. a hacer para Fíjate que que no sea tan dura la caída, ¿no? mira, yo lo que veo es en perspectiva, y es a partir del 1 de junio ya formalmente empieza el periodo o los tiempos para la próxima elección, para el 2021, y ahí es donde comenzaron a moverse las cosas porque aquí en perspectiva lo que yo aprecio es que quieren ellos obviamente pues, ganar la elección, pero al momento de que en ese estilo y afloja de las alianzas con los grupos hacia el interior de Morena o sus aliados, ellos están viendo que pues ya desde ahorita ese estira y afloja. O sea, no, esa ilusión que vendieron de que 30 millones de mexicanos respaldan a López Obrador no es cierto. Finalmente, en esencia, en la base, es un carro completo al viejo estilo priista, y en donde ahorita es el jaloneo que se está viviendo con miras a la elección del 2021, porque no cumplió con esos aliados del viejo sistema. Si comenzamos a ver, y en eso es un trabajo que me voy a permitir retomar de las ideas de José Antonio, ahí sus aliados, el Bester, no tiene lo que le prometieron, ¿sí? Y así uno por uno de los casos que se van dando, no cumplió las alianzas con los grupos que hizo. Entonces, ahorita ya está en movimiento esa elección del 2021, y por eso mismo también lo que para mí me llama mucho la atención es esa violencia controlada que vivimos estos días, que su pretexto del asesinato de este muchacho, que es muy lamentable, pero simplemente en Guadalajara la violentaron, es un pretexto, ¿sí? Y ahí comenzaron ellos bueno, al menos Reforma y otras personas comenzaron a identificar a personas que están muy ligadas a la Cuarta Transformación. Es el brazo violento de Morena, para precisamente, por una parte el mensaje, uno de los mensajes que es aquella oposición que apenas estaba reorganizando y que tuvieron su reunión virtual de Misión Rescate México y Frena, como que ese es el mensaje de, mira, si te metes, va a ser violento esto, ¿eh? Así es que tú le vas midiendo y tú vas sabiendo a lo que vas arriesgando. A ver, dime, perdón, Felipe. No, adelante. No, primero, quería yo convalidar lo que tú dijiste. Hoy no hay oposición. O sea, a ver, desde el punto de vista de la partitocracia, no existe la oposición, nadie se le opone, nadie lo critica. De donde nace la opinión disímbola, contraria, la crítica, el señalamiento es de las redes sociales, es decir, es una oposición ciudadana, porque la partidista sigue gozando de su estatus, ¿no? De vivir del presupuesto, de vivir cómodamente desde una curul, buscar la representación tipo Lili Telle, ¿no? Es decir, ahora nos venden, nos quieren vender una situación. O sea, perdón que lo digan, estoy hablando un poco atropellado, pero mira, Lenin decía que necesitaba la revolución de los idiotas útiles para llegar al poder. Y en México hubo muchos idiotas útiles. Claro. La verdad. Es decir, muchos que en el 2018 se dedicaron a vendernos la imagen positiva de un hombre
que no tenía nada de positivo. Es decir, que tú no tenías una experiencia como diputado, como senador, como gobernador, como empresario, como un gran director, ¿no? No tenía nada, ninguna experiencia. La única experiencia que ha tenido siempre López ha sido la de agitar. Entonces, no hay por qué extrañarnos. Lo que estamos viviendo, lo que se vivió en Jalisco, lo que se ha vivido reiteradamente en la Ciudad de México, lo que se ha producido en la Universidad Nacional Autónoma de México, es violencia que es connatural a la forma en que él siempre desarrolló su actividad, entre comillas, política, a través del paro, la agitación, ¿no? La actividad siempre agresiva, una actitud en donde él paralizaba la actividad petrolera en el país, una actitud donde él de repente se sentó y mantuvo inhabilitado el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Y siempre viene el saboteo, no hay por qué extrañarlos. López Obrador siempre actúa así y el partido Morena lo está haciendo simple y llanamente. Es connatural, ¿no? Lo que está haciendo él, lo que está haciendo en la Ciudad de México, una Claudia Sheinbaum, un miembro del Partido Comunista. Es decir, vamos a ser claros, a ser claros. Todos ellos tienen un historial como militantes o del Partido Comunista o de la Liga Comunista 23 de septiembre o de otras organizaciones de esa naturaleza que siempre realizaron una actividad como agitadores. Y ahora esta acción la están repitiendo en contra de sus enemigos naturales o bien coyunturales. ¿Cuáles son los enemigos naturales de todos estos? Los empresarios. Por eso van en contra de los hombres de negocios, agreden los establecimientos comerciales, ¿no? Han agredido, hasta incluso han paralizado y pintarrajeado las iglesias, los templos católicos. Es decir, son los enemigos naturales. ¿Y los coyunturales cuáles son? Los que decía Luis. Sus ex socios del 2018, a los cuales no les han cumplido los pactos, los compromisos escritos y por secreto, y que son, por ejemplo, un Enrique Alfaro que es del Movimiento Ciudadano, o sea, también socialista, de otro nivel, pero también socialista como ellos, o sea, es un pleito entre ellos. Perdón. Vamos, si quieren hacer una pausa, porque esto está muy interesante y lo cierto es qué es lo que tenemos, pero lo más importante es cómo lo vamos a ver, qué es lo que podemos lograr y dónde podemos encontrar salidas paralelas o fijas o más claras para efectivamente pues, llegar a un México que seguramente todos deseamos, pues de desarrollo, de estabilidad, de capacidad, de seguridad, de buenos hospitales. En fin, creo que hay mucho por pensar para México. ¿Qué les parece si vamos a una pausa y regresamos? Estamos en la mesa de Hablemos al Grano. Estamos de regreso. Como veíamos ahora, este gobierno, como bien hemos comentado en esta mesa, se ha caracterizado más bien por ser lo que siempre ha sido cuando era un opositor, ahora con un opositor más bien que está en el poder y que no ha entendido esta figura de, como bien decía Luis Martínez, de dejar de ser, como se dice en el pueblo, dejar de ser borracho para convertirse en cantinero y ser mucho más responsable ahora, porque finalmente desde la plataforma en la que está, desde ahora sí que el micrófono en el que habla tiene impactos importantes y ya no puede, y pareciera más bien que se sigue comportando como aquel opositor rijoso que, insisto, extrañamos los que ahora estamos de opositores exigiendo los responsables, pero también extrañamos un presidente que esté dando resultados. Hoy sale una figura, hasta hace de unos meses para acá, particularmente creo que a partir de la pandemia, una figura opositora también, dice José Antonio, pues digamos que de su misma línea, de su misma calaña, ¿no? Que es este gobernador de Jalisco, que incluso ha sido muy duro y muy crítico, muy frontal con Andrés Manuel López Obrador, y pese a que pues, se han hecho estos comparativos, se han visto que también, por ejemplo, en el caso de la pandemia, ha tenido muchos mejores resultados que el propio gobierno de la Ciudad de México, y eso también le ha servido para generar, digamos, esa posible investidura, digamos,
de precandidato a la presidencia de la República. ¿Ustedes lo ven así como un opositor o cómo también podemos entender quién es de fondo este gobernador Enrique Alfaro como un posible candidato a suceder a Andrés Manuel López Obrador? Insisto, falta mucho todavía, pero hoy pareciera que en estas reglas pues ya se empieza a apuntalar como un posible sucesor de Andrés Manuel López Obrador. Lo que yo veo es, no sé si coinciden ustedes conmigo, en el pasado todo presidente iba en ascenso de poder. Primer año, segundo año, tercer año, la cúspide del poder. Después del tercer año empezaba un tanto a disminuir su poder, pero el máximo de su poder lo tenía en el quinto año, cuando él tenía que elegir a su sucesor. Es cuando tenía todos los hilos en la mano. Pero nadie se atrevía durante esos 5 años en hablar de un sucesor. Nadie se atrevía a hablar de quién podía llegar a sustituirlo. Es decir, todo era a sotoboche. Uh-huh. Hoy, ni siquiera un año tenían el poder y ya se estaba hablando de un sucesor, de quién iba a ser sucesor. Vinieron los socialistas, que fue Evo Morales, el expresidente de Ecuador también, Eduardo Correa, a una gran reunión socialista que hubo en México, y entonces ellos dijeron, la próxima presidenta de México va a ser Claudia Sheinbaum, en lo cual también coincidió incluso Olga Sánchez Cordero y Porfirio Muñoz Ledo. Es decir, la izquierda, esos socialistas, tanto de México como del exterior, está apostando ya declarada abiertamente por Sheinbaum. Otros, sí, así es, como candidata presidencial de Morena. Otros, como producto de la alianza que hubo para llegar al poder, están diciendo, bueno, va a ser un socialdemócrata como Ricardo Monreal. Hay quienes también dicen que podría ser Marcelo Ebrard, ¿no? Que es casi un presidente ejecutivo en funciones. El vicepresidente, ¿no? A ver, Luis, ¿sí? ¿Cómo es posible que siendo un presidente con un supuesto respaldo de 30 millones de electores, cómo es posible que siendo un presidente tan fuerte, con una mayoría absoluta en las cámaras de diputados y de senadores, ¿no? ¿Cómo es posible, con el control férreo que tiene? Es un hombre que desde que llegó al poder ya le están buscando sucesor. Es un hombre que no puede ni siquiera colocar y poner a quién es el presidente de su propio partido. Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿No? ¿De qué estamos hablando? ¿No? Es decir, ¿de qué están hechos los pies, ¿no? De este hombre, ¿no? Es decir, estamos hablando pues de una figura de azúcar, ¿no? ¿De qué se trata? Si fuera tan fuerte, nadie se atrevería a mencionar un sucesor, se los plantearía así. El que se sale el que se mueve no sale en la foto, como aquellos años ¿te acuerdas? 80. ¿Nadie se atrevía? Nadie se atrevía, sí, hasta que lo dijera el presidente. Hoy se les está saliendo de las manos, porque incluso lo que decíamos de este nuevo bloque opositor, creo que siendo que sea cierto o no, resulta muy grave que ya está empezando justamente en la oposición, en una oposición pues que sea apócrifa o no, el hecho de que ya haya esta visión de perderla o de generar un bloque que quiera hacerle la vida imposible, digamos, es grave, porque pareciera que entonces nadie tiene la capacidad de mantener un gobierno o de tener un gobierno con todos los errores que puede tener o con todos los aciertos que puede tener, porque en tanto llegó, hasta hace algunos años, por ejemplo, con Enrique Peña Nieto, o vámonos un poquito más atrás, con el propio Felipe Calderón, o lo que le sirvió a Vicente Fox para llegar al poder, el hablar de la famosa sucesión adelantada, este fenómeno que se ha venido repitiendo y cada vez es más largo, pues hoy le toca prácticamente en el primer año de gobierno a Andrés Manuel, y creo que eso también desestabiliza a su propia administración, aunque haya sido el documento generado por ellos mismos, ¿no?
Sí, en realidad este fuego amigo es algo muy, que lo acostumbran entre ellos. O sea, recuerdo que en el caso de la elección de Claudia, sus mismos compañeros se quejaban de que ella mandaba golpear a los contrarios, ¿no? O incluso hasta ella misma para llamar la atención, porque de esa forma fue como fue creciendo en popularidad Claudia, ¿sí? Y si lo analizamos en el demás contexto nacional, ellos hacían lo mismo. O sea, ellos están muy acostumbrados a golpearse a sí mismos para llamar la atención y golpear a los adversarios para debilitarlos. En este caso, el gobernador de Guadalajara, que estaba destacando, sobresaliendo, pues va para abajo, ¿no? O sea, comienza la guerra en contra de él para debilitarlo y es algo pues que lamentablemente es algo natural en ellos. O sea, tienen esa costumbre de tener su brazo golpeador para diferentes fines y me consta porque yo lo viví en el Estado de México, que cuando López Obrador iba de gira como candidato presidencial, para llamar la atención, provocaban ellos mismos problemas, conflictos y se ponían de mártires, ¿sí? O sea, ay, no, me están haciendo esto, no se vale, todo. Y en realidad lo único que hacían era usar esa violencia controlada. O sea, yo coincido con el análisis con José Antonio porque efectivamente aquí hay que distinguir, bueno, al menos yo lo veo así, en un bloque opositor, pero viene siendo de la misma camada. O sea, son ellos los que están ahorita sobresaliendo de diferentes corrientes, pero son ellos mismos. O sea, en realidad, la oposición que pudiera ser un partido de acción nacional no se ve, no pinta, ¿sí? Los otros partidos igual. En los movimientos que vimos recientemente hacia el interior de la Cámara de Diputados, pues ya el PRD desapareció, el PT lo están absorbiendo, ¿sí? O sea, están haciendo los movimientos de tal manera que ellos están siendo los mismos, digamos, opositores a ellos mismos. Pero en esencia el proyecto ahí sigue. ¿Eso les Lo que conviene a ellos? yo, ¿Les conviene estar, sí, porque digamos, simulan. siendo la Porque oposición de la misma casa? sí, porque simulan. O sea, ese es, para mí es el viejo, es el PRI antiguo, que dentro del seno del PRI convergían muchos grupos y entre ellos se hacían pedazos, pero había unidad finalmente, que al final ya en el ocaso del PRI es cuando se comenzaron a ver cómo estaban las fricciones y las rupturas, pero es el mismo mecanismo, y eso es lo que estamos viendo, o al menos lo percibo yo así, de que ellos mismos se golpean para llamar la atención y para traer una simulación de democracia, ¿no? Mira, quien no conozca, dices, órale, te vas con el gobernador de Guadalajara, porque es el que tuvo los pantalones para enfrentarse, para decirle algo, para demostrar que pueden hacer las cosas diferentes. Pero en esencia son lo mismo, van por ahí, ¿no? Sí, es de la misma camada. José Y Antonio, la ay, perdón. oposición, perdón, ajá, adelante. Sí, sí, No, y la oposición que decías, ¿verdad? decías. Bueno, y la oposición real que podríamos ver, que ojalá se fortalezca, todavía está muy incipiente. O sea, apenas comienzan a moverse, pero ni siquiera son los partidos, son los ciudadanos que se están organizando. Yo Sí, José diría lo Antonio. siguiente, efectivamente, se están peleando entre ellos mismos. Mira, vamos a ver, el movimiento, Alfaro, el gobernador de Jalisco, Alfaro, es miembro, pertenece al llamado Movimiento Ciudadano, es un partido político que se llama Movimiento Ciudadano. Pero este Movimiento Ciudadano responde a un cambio de nombre. Nació originalmente como Convergencia. Exactamente. Y
tanto Convergencia como luego Movimiento Ciudadano presentan dos características que ningún analista, ningún ciudadano puede perder de vista en este momento. Primero, siempre en cada elección, tanto Convergencia como Movimiento Ciudadano, siempre tuvo como su candidato a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador. Primero. Y segundo, podemos ver que estos partidos, tanto como Convergencia como Movimiento Ciudadano, fueron diseñados para respaldar a Andrés Manuel López Obrador. Tan es así que los logotipos, tanto de Movimiento Ciudadano ahora como de Morena, son iguales. Son exactamente iguales, utilizan la misma figura de la águila, es decir, con un movimiento muy peculiar, muy característico de otro tipo de sociedades que no es el momento ahorita de mencionar, pero es exactamente lo mismo, es decir, lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que el movimiento ciudadano está haciendo las veces de lo que cuando existió el PRI fuerte, fue o el partido, el PPS, Partido Popular Socialista, ¿no? El PARM, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, o incluso el PAN. El PAN es ese PAN leal, de oposición leal, que le servían solamente al sistema para justificarse, para demostrar que se estaba viviendo en una situación democrática. Porque hoy verdaderamente lo estamos viendo. Si este partido tiene su mismo origen, si los militantes de este partido le han servido siempre a Andrés Manuel López Obrador, que fue su candidato presidencial, ahora lo que hay es una lucha nada más de intereses, una lucha por el control político. ¿Saben qué es lo que estamos viendo, para decirlo con toda certeza? Algo similar a lo que se está viviendo entre el cártel de Sinaloa y el Nueva Generación. Es una lucha que están librando dos cárteles de la política mexicana por la plaza y se están dando con todo. Y aquí lo que importa, por ejemplo, es el caso de Jalisco. Y esto, lo que está haciendo López Obrador es crear a un rival, crear un contrincante rumbo al sexenio, rumbo a las elecciones próximas presidenciales, a modo. Es decir, un candidato también de izquierda, de tal manera que aquí hay una trampa política para los mexicanos. Es decir, por una parte va a presentar Morena a su candidato netamente socialista, y por otra parte se está alentando la creación, se está creando la figura de Alfaro, ¿no? Como si fuera realmente un opositor, siendo él también socialista, socialdemócrata, de tal manera que a los mexicanos solamente se nos va a dar de comer de dos sopas, o socialista o socialista. Que en el fondo, que en el fondo es la misma familia, entonces, que eso hay creo que es muy rescatable lo que dices, José Antonio, sobre todo porque en esta búsqueda de líderes que puedan encaminar precisamente la voz o la fortaleza opositora, pues pareciera que así que estamos buscando cualquiera que medio le grite a Andrés Manuel y lo pongan enfrente, cuando en el fondo, como bien dices, pues son de los mismos, son de la misma corriente, digamos. Creo que eso hay que ponerlo en perspectiva desde ahora. Y la otra cuestión es, ¿cómo le hacen, qué tendrían que hacer los que, digamos, la que sí es oposición químicamente pura, ¿no? Hablemos del Partido de Acción Nacional, hablemos, pues, digamos, lo que queda del PRD o algunos otros partidos que van a tener ya su creación o su aceptación durante estos meses. ¿Qué sí tendrían que estar haciendo para comenzar a convencer a sus posibles votantes? ¿Por qué? Porque finalmente también se han hecho encuestas y lo que hemos visto es que si bien ha bajado la popularidad, por ejemplo, de Morena, que se ha derrocado del 40 a un 18, a un 15%, eso tampoco lo han capitalizado el resto de los partidos, digamos, de oposición, ni el PAN, ni el PRD, ni ninguno de ellos. La gente lo que dice es, no voto por Morena, pero tampoco por ellos. ¿Qué tendrían que estar haciendo los partidos hoy? ¿O vamos a seguir viendo estos partidos acomodaticios, digamos, que dicen, no, yo con mi porcentaje de aceptación para no perder el registro me la llevo, mantengo mis privilegios y es menos difícil estarnos enfrentando con un presidente que además nos va a dar una buena arrastrada seguramente?
Y por otra parte, esa es como, digamos, la oposición que tendría que estar haciendo las cosas. Y la otra oposición que todavía, vamos a hacerla así, ya está, pero es muy verde y que va a necesitar también de partidos políticos, que es esta expresión que se da cada vez más constante, cada vez más fuerte y cada vez más contundente, digamos, que es esta de los ciudadanos en redes sociales. ¿Cómo empezar a amalgamar estas dos grandes fuerzas, digamos, todavía muy efímeras o muy debilitadas? O si tendríamos que irnos por caminos diferentes. Luis. Yo creo... Vamos, sí, Luis. yo creo... Éntrale, Luis, venga. Yo creo... sí, gracias. Yo creo que en primer lugar tendríamos que tener un punto de unión en donde todos converjan o converjamos, ¿sí? Porque aquí lo que yo observaba es que, en primer lugar, al escuchar y ver como que se perdían en los efectos y no se iba a las causas, ¿sí? O sea, o sea, a todos nos preocupa mucho en esta nueva normalidad, como ya han dicho, pues nos preocupa efectivamente que hay desempleo, nos preocupa las cuestiones de educación, y todo lo que implica, ¿no? Y comenzamos a atacar las diferentes causas, los efectos, pero no vamos a la causa original. Algo similar yo lo vería en perspectiva para la próxima elección, porque en realidad para mí ahí está la clave, en donde si nosotros a través de este tipo de trabajos, de análisis, creamos conciencia, no solamente en los ciudadanos, sino también en los partidos, de que se necesita una unidad, un punto de unión, y la clave está en la próxima elección. Con el voto, ¿sí? Con eso se pueden lograr las transformaciones que requiere el país, porque por más que vamos, frente a unos 30 millones de votos que quieren decir que incluso van a mantener o superar, el gran reto es el que la gente salga a votar en forma masiva. Es cierto que va a haber retos así de problemas de que, ay, no, miedo y lo que sea, pero finalmente yo creo que por ahí sería la clave. Al menos yo lo veo así. ¿Y cómo empezar a definir quién sí tendría que estar, digamos, quién sí tendría que estar tomando las riendas o de las cámaras de diputados o de los gobiernos que finalmente van a ser gobiernos estatales para, vamos a decirlo así, para no caer en el error de solamente subir opositores que son muy buenos opositores, para saber si aprendimos del error? José Antonio. Mira, yo lo que veo es lo siguiente. Estamos llegando a un punto en el que vamos a tener que asumir la misma situación que se decidió por parte de los ciudadanos en España. Crear un nuevo partido político. Un nuevo partido. Y así nació Vox. Así nació en España. ¿Por qué? Porque en España se vive y se vivía la misma situación que en México. De tal manera que ya el país, España, estaba siendo permanentemente manejada, usada, utilizada, manipulada por los profesionales de la política. Llevaban décadas, ¿no? Tenía su derecha, la española, el PP, el Partido Popular, ahí se la llevaban, ¿no? Aznar, Rajoy, los grandes, que realmente al paso de los años se demostró que no estaban defendiendo los principios, los valores fundacionales de España, ¿no? Sino que era un contubernio junto con la democracia social, la socialdemocracia, o sea, la internacional socialista, ¿no? Y con los partidos estos de izquierda. O sea, finalmente aprobaban lo mismo. Si la socialdemocracia decía, vamos por el aborto, el PP se sumaba al aborto. Si decía, vamos a quitarle el derecho a los padres de familia a educar en las escuelas sobre la sexualidad, el PP también lo apoyaba. Es decir, todos finalmente lo apoyaban. Entonces, los ciudadanos se dieron cuenta finalmente al paso de los años de que estaban siendo manipulados y de que no podían seguirle dando su voto a esa, cómoda derecha, ¿no? Del PP, del PAN español, ¿no? Que ante
la oposición ante la creciente descontento vivía, ¿no? Periódicamente del voto que le daba la gente, y entonces eran los mismos. El PAN es lo mismo. Tenemos décadas con los mismos, son los mismos que están, una vez son diputados, otra vez son senadores, y regresan a la Cámara de Diputados, y ese es el PAN, y es el PRD, sí o no, Luis, o sea, son los mismos, ¿no? Es decir, hay un grupo de chuchos, como se llaman, los que controlan el PRD, y en el PAN también tiene sus chuchos, por decirlo de esa manera, y son los mismos, ahí los vemos, ¿no? ¿Saben qué? Felipe y Luis, son como cuando se está uno jugando el dominó, hace uno la sopa, ¿no? Que le llaman, ¿no? Entonces le da una vuelta, ¿no? Con las manos, y las mismas fichas, ¿no? Nada más se pasa de un lado para otro, pero seguimos jugando con las mismas fichas. Entonces tenemos a personas que llevan décadas jugando a la oposición leal. Porque mire, vamos a ser honestos, de veras, vamos a ser honestos. ¿De qué sirvió que llegara Vicente Fox a la presidencia? ¿De qué sirvió que llegara Felipe Calderón a la presidencia? El sistema como tal no se tocó. No hubo cambio de régimen alguno. Desde que yo era un infante, y quizá ustedes no nacían, la principal bandera legítima que le ganó mucha gente al PAN era la abolición del libro de texto gratuito, la modificación al artículo 3 constitucional, el municipio libre, y dejar que los padres decidieran qué tipo de educación era para sus hijos, porque se les impuso el libro de texto oficial, lo que llamado gratuito. Entonces el PAN decía, si llegamos al poder, lo primero que vamos a hacer es quitar los libros de texto. Y Fox se olvidó de ese asunto. Y dos veces. Calderón se olvidó. ¿Y qué hicieron? Al contrario, pactaron con el Bester Gordillo y socios, ¿sí o no? De verdad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que están, mira, el PAN y el PRD están esperando que votemos por ellos. Eso es lo que me da coraje aquí entre nos, ¿verdad? Me da coraje. Porque no hacen una verdadera oposición y nada más van a vivir otros 3 o 6 años de nuestro voto. Y ellos van a seguir viviendo ahí y haciendo lo que ya hicieron. Entonces yo creo que es un error. Necesitamos otro partido político con claras definiciones, haciendo a un lado a las mafias que durante décadas han controlado a cada uno de sus partidos. Y, a diferencia de Luis, pero será un tema yo creo que para comentar en otra ocasión, yo sí creo que sería un grave error esa unión de todos los partidos, porque podríamos cometer el mismo error que se cometió en Nicaragua cuando la gente harta de Somoza dijo, en lugar de Somoza, cualquier cosa. Era el lema. Y entonces, en lugar de, por cualquier cosa, se unieron los partidos. ¿Y qué pasó? Está en Nicaragua, está un comunista, está en Ortega. Claro. Es decir, esas uniones, ¿no? En fin, a ver, Luisito, perdón. Fíjate que sí es cierto. O sea, y eso lo vimos en la estrategia que siguió el PAN, en donde formaba sus dichosas coaliciones para derrotar al PRI. Eso se vivió, y efectivamente, o sea, las uniones de ese tipo son muy nocivas porque se pierde la identidad de los partidos y se ve simplemente una forma muy pragmática de llegar al poder, ¿sí? Y eso creó un grave daño a los ciudadanos, porque finalmente, hoy por hoy, o sea, tanto es tan malo el malo el pito como el colorado, como el azul, porque no hay el ciudadano no dice, ya dice, pues cualquiera, todos son iguales. Todos son iguales. O sea, no hay una diferencia entre uno y otro, es cierto. Y por la otra, efectivamente, tienes razón, es necesario que se forme un nuevo partido, porque hay mucha gente, por lo menos los amigos que se conocen y que yo conozco y que trabajan de años en política, pero no trabajan definitivamente como políticos. Se queda nada más en lo cívico, se queda nada más en los movimientos sociales, y no han tenido la visión o la interés de decir, soy político y voy a hacer política, ¿sí? Y entrarle de lleno a la política, porque podemos perder el piso de nada más ver las cosas desde lejitos
y soy político, pero no soy político. Le entro, pero no le entro. No mojarnos en el agua, no Sí, meternos al agua. Para ir cerrando esta mesa, ¿qué consideran ustedes que deberían tomar en cuenta precisamente o estos nuevos partidos que están, digamos, que podrían ser los grandes opositores que México necesita, o estos partidos acomodaticios, digamos, que están cómodos en su silla, en su curul, para que realmente puedan jalar la preocupación de las personas, la inquietud y sobre todo el interés de las personas? ¿Qué 3 aspectos, digamos, que ustedes consideren que hoy debería estar pensado en la boleta o en el trabajo que se tendría que hacer, digamos, para adelante, de 2021 para adelante? Primero, yo diría que tomen en cuenta que es un error y que México está pagando las consecuencias de haber asimilado aquel lema nicaragüense. En lugar de Somoza cualquier cosa, fue un gravísimo error. Porque haber votado contra el PRI y poner a cualquier cosa, mira dónde nos tiene. Con un Andrés Manuel en una situación peor. O sea, ojo, 1. 2, necesitamos otro partido político, un nuevo partido político, sin esas viejas mafias de poder que existen. Y tercero, necesitamos nosotros liderazgo social, como tú bien dices. Es decir, y como decía Luis, o sea, convertirnos en auténticos líderes sociales. Dejar solamente la comodidad de la crítica o de la participación de lo cívico para dar el salto a la hechura, la realización de la participación política clara, abierta, definida, sin miedo. Eso es. Me gusta lo que tendríamos que ir tomando en cuenta para exigirles finalmente, que no llegue cualquier cosa, que de menos, a ver si vale el tema, de al menos de Andrés Manuel para arriba, ¿no? Luis Martínez. Así es. Mira, yo creo que este momento tan difícil que nos ha tocado vivir también ha servido para ver los verdaderos rostros de los políticos o de las personas. Porque en estos momentos así tan difíciles vimos los verdaderos rostros de aquellos que pues ni siquiera teniendo la responsabilidad de tener sesiones no las tuvieron, ¿sí? Y a nivel piso tierra, como lo platicaba yo con unos políticos priistas que se me hacen, unas personas dicen, no, es que el político tiene que ser de base, de tierra. El trabajar con la gente en estos momentos es el ayudarle con sus necesidades básicas, el llevarle un paquete de canasta básica a buen precio, sí barato, o sea, no regalado, pero sí a buen precio, el estar con sus propios recursos ayudando a la gente de su comunidad, ¿sí? Eso es lo que hace y distingue a los políticos o a los líderes políticos que verdaderamente buscan un bien. O sea, porque efectivamente el ver a tanta gente, tantos políticos que nada más entre ellos se van rotando y pasando y todo, pues ya basta de eso. O sea, ¿por qué el PAN que brotan estrepitosamente? Porque solamente unos cuantos quedaron en el poder y entre ellos se lo iban pasando, ¿sí? Y la gente se desilusionó de ellos por lo mismo. Y eso es algo real, porque dices, oye, pues ¿cómo es posible que tengas tantas cualidades, que eres regidor, eres diputado local, eres diputado federal, senador y todos los cargos habidos y puede haber, y no permitas que los demás crezcan? O sea, porque pues no se vale. Pero bueno, es muy interesante el planteamiento. Y además ya aprobaron la reelección. Aprobada la reelección, exactamente. Acuérdate, ya se pueden reelegir. Y tan cínicos que ni siquiera van a dejar el cargo. O sea, eso es. Así es. Sí, esa es una de las grandes consecuencias de que en estos momentos de pandemia utilizaron ellos para poder reelegirse y ni siquiera renunciar a su cargo. Vienen finalmente tiempos interesantes. Creo que nos va a tocar, evidentemente, como decían esos adagios, que nos toquen tiempos interesantes. Creo que este año ha sido sumamente interesante.
histórico, creo que lo estamos escribiendo, lo estamos viviendo. Y bueno, esta mesa, la mesa de Volvemos al Grano, evidentemente quiere sumarse pues a poner en contexto, poner un poquito más en frío lo que está sucediendo en el país. Así es que quiero agradecerles, como siempre, Luis Martínez Alcántara, José Antonio Pérez Stuart, que hayan estado en esta mesa de los miércoles. Y por supuesto, nos vemos, nos escuchamos y nos encontramos nuevamente el próximo miércoles para seguirle, porque esto apenas empieza, señores. Gracias por estar en esta mesa. Gracias, Felipe. Muchas gracias. Un saludo, Luis. Gracias, Felipe. Hasta luego, José Antonio.